Capítulo 6, se busca. Knock knock. Duskshire se despertó con el golpear de una puerta. Con un gran bostezo, abrió lentamente los ojos y se estiró. Murmuró Dusk, sin ser capaz de hablar correctamente, debido al sueño y cansancio que tenía. La puerta del granero comenzó a abrirse, haciendo que los rayos del sol de la mañana golpearan directamente el rostro de Dusk. Él entrecerró los ojos e intentó mirar hacia quien había abierto la puerta, pero la luz del sol se lo impidió. «Buenos días, espero hayas dormido bien», dijo la voz de una yegua. Era Applejack, que luego de abrir la puerta del granero, se apoyó en un borde y se quedó mirando fijamente a Dusk. El unicornio se quedó mirándola fijamente también, era como si la yegua estuviera esperando que Dusk dijera algo. ¿Sí? Dormí muy bien», respondió finalmente Dusk, entendiendo que Applejack estaba esperando una respuesta. «Me alegro», sonrió Applejack. «Estaba preocupada que hubieras dormido mal, ya que dormiste en el granero. No te preocupes, es mucho más cómodo de lo que parece», dijo Dusk, devolviéndole la sonrisa. «Además, con el cansancio de ayer, dormí como un tronco». «Bien», dijo Applejack saliendo del borde de la puerta y alejándose del portal del granero. «La abuela Smith está preparando el desayuno, te esperaré aquí afuera para ir juntos». Claro, enseguida voy», respondió Dusk. En cuanto Applejack salió de su vista, Dusk se tiró hacia atrás rápidamente, poniendo su cabeza sobre la almohada y mirando hacia el techo del granero. Enseguida una sonrisa se formó en sus labios ante una increíble revelación. Él había dormido en un granero. Jamás en toda su vida se hubiera imaginado que alguna vez dormiría en un granero. Esta era una idea tan absurda que si alguien le hubiera dicho hace una semana que estaría como ahora, acostado sobre un montón de paja en un pequeño granero de madera, probablemente le hubiera gritado que estaba loco. Y aunque era cierto que para los ponilles de granja no era la gran cosa, para un pony citadino como Dusk, quien además disfrutaba de encerrarse con sus libros en una habitación, esta era una gran hazaña, una loca pero divertida hazaña. Dusk continuó acostado unos cuantos segundos más reflexionando sobre todo eso, hasta que sus tripas comenzaron a clamar por comida. «Bien, hora de levantarse», dijo Dusk, levantándose una vez más. Enseguida se dio cuenta de un pequeño detalle. Dusk se detuvo confundido, mirando hacia abajo. «¿Tenía una manta cuando me acosté anoche?» Dusk intentó hacer memoria, pero no logró recordar si había tenido la manta cuando se acostó o no. Finalmente decidió no darle importancia y seguir adelante. Además la respuesta era obvia, él debió tenerla desde el principio. Después de todo, ¿quién se hubiera preocupado por él y le hubiera dado una manta en plena noche mientras dormía? Enseguida Dusk se levantó por completo, estiró sus músculos y salió del granero, donde lo estaba esperando Applejack. La yegua le dio una sonrisa y juntos comenzaron a caminar hacia la entrada de la casa de la familia Apple. «Applejack», dijo Dusk cabizbajo, luego de haber meditado algo que lo estaba molestando. «Creo que sería un abuso si nos dan de desayunar, ya hemos causado muchos problemas con Spike, lo mejor sería irnos». Applejack la quedó mirando un momento antes de darle a Dusk un pequeño golpe en su lomo. «¿De qué estás hablando? No es ningún problema», rió Applejack. «Es más, sería una descortesía si no se quedan a desayunar, después de todos tú y Spike son nuestros invitados». A Dusk le sorprendió la actitud de Applejack, por lo que le respondió con una tímida sonrisa. Mientras lo hacía, Dusk no pudo evitar pensar en lo amable que eran todos. Applejack y su familia, Fluttershy, quizás no era que ellos fueran extraños y fueran muy amables, quizás era él quien estaba fuera de lugar y pensaba que la amabilidad y empatía entre ponilles era algo raro. Quizás, debía aceptar la invitación a desayunar de Fluttershy, hubiera sido lo correcto, no era abusar de su amabilidad, pero de haberlo hecho no hubiera conocido a Applejack. Este pensamiento apareció fugazmente en la mente de Dusk, pero de inmediato lo comenzó a marear, por lo que lo descartó rápidamente. Después de todo, lo pasado era pasado, y gracias a Celestia no tuvo que elegir entre las dos yeguas. Eso era algo que esperaba nunca tener a hacer. Dusk y Applejack finalmente llegaron a la entrada de la casa, específicamente a la puerta que entraba precisamente a la cocina y comedor.
En cuanto Applejak abrió la puerta, Dusk de inmediato notó que algo estaba mal, había un ambiente ligeramente tenso en el aire. Todos estaban sentados en la mesa, a excepción de la abuela Smith, quien estaba de pie cocinando la avena, su rostro mostraba que estaba levemente molesta. Por su parte Spike estaba sentado, mirando hacia abajo con cara de tristeza, Appleblom miraba molesta en la dirección de Spike, por su parte Big Mac miraba de reojo a Dusk con una aguda mirada. ¿Sucedió algo? Dusk le susurró a Applejak. Bueno, Appleblom y la abuela descubrieron que Spike mentía. Dijo Applejak sin darle mayor importancia. Sí, cuando llegó a la parte en que él vencía solo a un ejército de minotauros, empecé a dudar. Dijo Appleblom molesta. No era necesario que nos mintiera, los hubiéramos acogido y alimentado en la casa, sin importar si hubieran sido héroes o no. Dijo la abuela Smith, llevando la avena a la mesa y sirviendo los platos de Appleblom y de Spike. Mientras Appleblom y la abuela Smith hablaban, las mejillas de Spike se iban poniendo más y más rojas de la vergüenza, sin embargo él no dijo nada para defenderse, al parecer había aceptado que este debía ser su castigo por mentir. Así que un ejército de minotauros, Parece que exageraste mucho en tu mentira. Dijo Dusk riéndose un poco de su hermano caído en desgracia. Spike solo se tapó la cara para ocultar su vergüenza. Pero tú también mentiste, ¿no es así? Dijo repentinamente Big Mac, que seguía mirando fijamente a Dusk. Este comentario le cayó como una piedra en el estómago a Dusk, que se sonrojó y no supo cómo responder. Eso no es cierto. Interrumpió la abuela Smith acercándose a Dusk. Applejak me dijo que ayer le dijiste la verdad, después de todo eres todo un caballero, ¿verdad? Dijo la abuela sonriendo y pellizcándole las mejillas a Dusk. HMPH. Supongo que al menos no es un mentiroso. Dijo Big Mac algo molesto. Así es, un honesto y buen caballero para nuestra querida y linda Applejak. Dijo la abuela en voz alta, hablando para sí misma mientras se dirigía a sentarse. Tanto Applejak como Dusk se sonrojaron, pero hicieron como si no hubieran escuchado el comentario de la abuela, enseguida también fueron a tomar asiento. En cuanto Applejak se iba a sentar, las clases de etiqueta y modales que tomó Dusk afloraron nuevamente y corrió para correr la silla para que Applejak pudiera sentarse y acomodarse. Apenas lo hizo, Applejak giró su cabeza para decirle que no era necesario, pero sin que las palabras llegaran a salir de su boca, sus mejillas se ruborizaron y solo le agradeció el gesto. Todo lo anterior sucedió bajo la atenta mirada de Big Mac, cosa que Dusk no pasó por alto. Él sabía que en cuanto estuviera cerca de Applejak no podría sacarse de encima la mirada de su sobreprotector hermano, por lo mismo decidió que lo mejor sería no sentarse junto a Applejak, así que Dusk se acercó a Big Mac y decidió sentarse al lado de él. ¿Está bien así? Le preguntó tímidamente Dusk a Big Mac al tiempo que se sentaba junto a él. Big Mac lo quedó mirando levemente sorprendido, al parecer este joven unicornio sabía de modales y cómo no tomarse atribuciones indebidas, como sentarse al lado de una yegua sin su consentimiento. Así es. Dijo con un resoplido aprobatorio Big Mac. Pero aún te falta mucho camino por recorrer si quieres tener mi aprobación para estar con mi hermana. Pero vas por buen camino, jovencito, jijiji. Rió la abuela Smith, que los escuchaba atentamente mientras comía. Supongo que tienen razón, jajaja. Rió nerviosamente Dusk, al tiempo que la abuela, Appleblom, Spike e incluso Big Mac compartían su risa en la mesa. Definitivamente ahora el ambiente estaba mucho más relajado y alegre, un buen ambiente para desayunar. A Dusk le agradó aquella sensación, reír en familia, algo que él mismo no había hecho hace mucho tiempo. Además, no podía estar más de acuerdo con Big Mac, la confianza debía ganarse, y él debería demostrar que era un caballero y un buen pony si quería conversar con Applejak para hacerse su amigo. Por su parte, la única que no compartía la risa en la mesa era Applejak, quien estaba toda sonrojada, cubriéndose la cara con sus cascos. Al parecer ella era la única que había entendido completamente la situación, algo que ni siquiera Dusk había hecho. Cuando Big Mac y la abuela hablaban de aprobación para estar con ella no se referían a estar juntos para conversar o algo así, ellos hablaban sobre algo más profundo, sobre una relación seria entre un potro y una yegua.
Applejack entendió que el pobre Dusk no había entendido de qué hablaban la abuela y su hermano. Ella quiso sacarlo de su error, pero el ambiente en la mesa estaba tan alegre, todos compartiendo y riendo, que Applejack decidió no abrir la boca y sacar a Dusk de su error en otro momento cuando estuvieran a solas. Así fue que siguió el desayuno en un grato ambiente, en donde incluso Spike finalmente logró que Applebloom dejara de estar molesta con él, perdonándolo en parte, pero no del todo. Bien. Hora de empezar el trabajo, dijo Applejack luego de terminar de comer. Ya es tarde y hay mucho que hacer. Sí, dijo Big Mac en respuesta, levantándose de la mesa. Todos siguieron a Big Mac y salieron de la casa. Este también era el momento en que Dusk y Spike debían despedirse y continuar su camino, ya que Dusk entendía que ayudarlos en el trabajo solo significaría que los estaría retrasando, tal como ayer. Muchas gracias por todo, dijo Duskshine con una reverencia, luego de pararse frente a todos junto a Spike. Gracias por la comida y por hospedarnos. Perdón por mentirles, agregó Spike, aún apenado. No te preocupes, ya pasó, además fue un gusto tenerlos aquí, dijo con una sonrisa la abuela Smith. Por cierto, esto es para ustedes, dijo Applejack lanzándole a Dusk un pequeño saco con algo en su interior. ¿Qué es? Dusk se sorprendió al abrir el saco y ver que habían unas pocas monedas en su interior. Es por tu trabajo de ayer, te lo ganaste, además así no tendrás que dormir de nuevo en un granero, ¿verdad, Big Mac?, dijo Applejack sonriendo y mirando a su hermano. Sí, respondió Big Mac. Pero, el trabajo de ayer era para pagarte por las manzanas que nos comimos en la mañana, dijo Dusk algo confundido. Nah. Esas van por nuestra parte, respondió con una gran sonrisa Applejack. Dusk se quedó mirando fijamente a toda la familia Apple, todos lo miraban sonriéndole, por lo que Dusk les devolvió la sonrisa con un gran gozo en su corazón, dando gracias por haberse encontrado con esta cariñosa familia. Gracias, dijo finalmente Dusk con una pequeña reverencia, ya que no sabía de qué otra forma agradecer este gesto. Espero volver a verlos pronto. Quiero volver a verte. Quiero volver a verte. Una muletilla insistente cruzó por el subconsciente de Dusk, una frase que no fue lo suficientemente fuerte para despertar la mente consciente de Dusk, pero sirvió para darse cuenta de que deseaba preguntar algo antes de irse. Applejack, ¿irás a la celebración del sol de verano?, preguntó tímidamente Dusk. Claro. De hecho nosotros somos los encargados del banquete, respondió orgullosa Applejack. Eso es genial. Entonces te veré allí, Applejack, dijo Dusk sonriéndole a Applejack. Es decir, a todos. Los veré a todos por allá. Se corrigió Dusk rápidamente, mirando a la familia Apple totalmente sonrojado. Ante esto la abuela solo se rió, golpeando suavemente con su codo las costillas de Big Mac mientras él miraba hacia otro lado con el ceño levemente fruncido, mientras la pequeña Applebloom miraba pícaramente a Dusk y a su hermana mayor. Luego de esto, Dusk y Spike finalmente se despidieron de todos y comenzaron su camino lejos de Sweet Polacres. ¿Y cuál es el plan ahora?, preguntó Spike mientras se alejaban de la granja. Supongo que finalmente llegó el momento, no nos queda de otra que ir al pueblo de Ponyville, dijo Dusk sin darle mayor importancia. Al parecer ya no te molesta tener que ir al pueblo y encontrarte con otros ponies, dijo Spike, dándose cuenta que su hermano estaba mucho más relajado en comparación a cuando llegaron de Canterlot. Bueno, ya he huido de un oso y de un granjero furioso y tú has sido atacado por un conejo y te has vuelto un mentiroso compulsivo, reflexionó Dusk. Supongo que lo peor ya pasó, es decir, ¿qué más malo podría pasarnos en el pueblo? Jaja, supongo que tienes razón, respondió Spike sonriendo mientras. Por fin llegamos, dijo animadamente Spike luego de cruzar un puente y ver que finalmente estaban entrando en el pueblo de Ponyville. Unos pasos más atrás lo seguía Duskshine, que al entrar en el pintoresco pueblo no tenía el mismo entusiasmo que su pequeño hermano dragón. ¿Y bien? ¿Cuál es el siguiente paso?, preguntó Spike mirando a su hermano. No estoy seguro, quizás ir a la posada del pueblo y rentar una habitación, respondió Dusk, tratando de hallar con su vista la posada. O, podrías seguir con tu promesa y hablar con algún pony del lugar,
dijo Spike con una mirada pícara hacia Dusk. ¿De qué estás hablando?, preguntó Dusk algo molesto. Ya he hablado con Fluttershy y con Applejack y su familia. ¿Aún me vas a seguir molestando con que debo hablar con otros ponies? Bueno, más conversaciones es igual a más posibles amigos, y con eso tendrás más posibilidades de cumplir con lo que te pidió la princesa, dijo Spike con una tímida sonrisa. A Dusk no le gustaba esto. Spike no podía obligarlo a conversar con cada pony con el que se topase en los siguientes 3 días antes del día de la celebración del sol de verano. El ceño de Dusk se frunció y se preparó para tener una acalorada discusión con el dragón, pero Spike pudo ver que su hermano estaba a punto de estallar y reaccionó más rápido. Espera, dijo rápidamente Spike levantando sus garras para que Dusk no hablara. Uno más. Solo conversa con otro pony más y será todo, fin de la promesa. Dusk lo quedó mirando fijamente por largo rato mientras su molestia iba decreciendo. ¿De verdad?, preguntó Dusk. Claro, ya cumpliste con tu parte, ya tienes 2 posibles amigos, lo que es bueno, pero tener 3 es mejor. Además, solo lo hago para ayudarte, dijo Spike con una pequeña sonrisa, mirando a Dusk. Está bien, dijo Dusk con un fuerte suspiro de resignación. Entonces, ¿con quién debería hablar? Enseguida, Spike estiró su cuello y comenzó a ver en los alrededores, buscando algún posible objetivo. Allí, dijo finalmente Spike, señalando a un grupo de 3 yeguas que estaban no muy lejos de ellos, en lo que parecía ser un puesto de flores. Dusk las miró con algo de inseguridad. Él no quería repetir la rutina de la conversación con un desconocido, pero sabía que después de esto Spike no lo volvería a molestar, así que solo dio un suspiro y comenzó a dirigirse hacia donde estaban las yeguas. En el puesto de flores, 2 de las yeguas estaban dándole la espalda a Dusk mientras conversaban entre ellas. Una de ellas tenía la piel color crema y su melena era de color rojo vino y rosa, mientras la otra tenía la piel color rosa y una melena color amarillo adornada con un lirio sobre su oreja. Por otro lado, la tercera yegua tenía su piel color rosa suave y su melena era color verde lima. Ella estaba con la cabeza en dirección hacia donde venía Dusk, pero estaba mirando hacia abajo mientras arreglaba algunos ramos de flores con su boca. Además, las 3 yeguas tenían flores como cutie marks. Dusk tomó aire para relajarse y se acercó a esta última yegua. Está bien, esta será mi última conversación para ser amigos, y esta vez no lo arruinaré al principio, como lo hice con Fluttershy y con Applejack, pensó Dusk mientras iba junto a Spike hacia donde estaba la yegua rosa. Hola, dijo Dusk una vez estuvo frente a la yegua. La yegua, que aún sostenía una flor en su boca, levantó su vista y vio a Dusk junto a Spike. Enseguida sus ojos comenzaron a abrirse lentamente, al igual que su boca, de la cual cayó la flor. ¡Ah! Gritó por un segundo la yegua, llevándose un casco hasta su cabeza, dando un giro sobre sí misma y cayendo desmayada. Dusk quedó totalmente perplejo, al igual que Spike. Ninguno de los dos se esperaba esa reacción, ni entendían por qué había sucedido. La esperanza de tener una conversación normal y de dejar una buena primera impresión se había destruido en cuanto Dusk abrió la boca para saludar. Dusk rápidamente salió de su estupor y se dispuso a ayudar a la yegua, mas no alcanzó a acercarse ya que en cuanto oyeron el grito, las otras 2 yeguas que estaban también en el puesto de flores, corrieron a socorrer a su amiga. ¿Qué pasó aquí?, preguntó la yegua color crema, acercándose a ver a su amiga. Daisy, ¿estás bien?, preguntó la yegua de melena rubia, tocando con su casco la mejilla de la yegua desmayada. Yo solo le dije hola, dijo tímidamente Dusk, tratando de justificarse para que no pensaran que él había hecho algo malo. Enseguida, las 2 yeguas que habían llegado y que tras correr a ayudar a su amiga ni siquiera habían reparado en la presencia de Dusk ni Spike, levantaron su vista y los miraron atentamente por unos segundos. ¡Ah!, gritaron al unísono ambas yeguas, llevándose un casco hasta su cabeza, dando un giro sobre sí mismas y cayendo desmayadas al igual que la primera yegua. Dusk y Spike se quedaron congelados, donde estaban con una cara sin expresión. Un silencio penetrante reinó donde estaban, mientras el viento soplaba el polvo y tras ellos cruzaba a saltos una planta rodadora del desierto. ¿Qué rayos acaba de pasar?,
gritó finalmente Dusk, totalmente alterado al no entender qué es lo que estaba pasando. Para Dusk ya era suficientemente malo que su plan de tener una conversación normal fracasara con una yegua, pero que haya fracasado con las 3 yeguas, no era solo un comportamiento extraño, era una anomalía estadística. Esto era algo que Dusk no podía entender, y si había algo que realmente molestaba a Dusk, era no ser capaz de entender algo. Por su parte, Spike, que reaccionaba de mucho mejor manera que Dusk en estos casos, se lo tomó con más calma, miró a su alrededor y se acercó hasta un árbol que tenía pegado un volante en su tronco y que le estaba llamando la atención. ¿Por qué se desmayaron al verme? ¿Acaso soy yo? ¿Acaso estoy condenado a no tener una conversación normal con las yeguas? Se empezó a preguntar a sí mismo Dusk en voz alta. Obviamente exagerando toda la situación. Ya, cálmate. Le indicó Spike algo molesto. Creo que encontré la razón de su reacción. Al decir esto, Spike le extendió de mala gana a Dusk el volante que había sacado del árbol, el cual Dusk tomó y observó lentamente. Mientras más lo veía, los ojos de Dusk se iban abriendo más y más ante la sorpresa. Aquel papel no era solo un volante, era un cartel de Se Busca, el cual tenía un dibujo de un unicornio color lavanda, con una melena azul oscura con franjas de color violeta y rosa. Además, la expresión del dibujo mostraba una malvada sonrisa con un colmillo y una cicatriz en su cara, lo que lo hacía parecer aún más malvado. En sí, el dibujo tenía detalles que Dusk no poseía, pero las características básicas se entendían. Era obvio que el dibujo al que apuntaba a buscar el cartel era el mismo Dusk Shine. ¿Qué es esto? Dusk se preguntó en voz alta con voz temblorosa. Lo sabía. Gritó alegremente Spike, sacando a Dusk de su estupor. Sabía que también tenía que haber uno mío. Dusk levantó la vista para ver que Spike se había alejado y ahora volvía con lo que parecía ser otro cartel de Se Busca. ¿Ves? ¡Mira! No eres el único chico malo. Le sonrió Spike, mostrándole el cartel con un dibujo similar al de Dusk de lo que parecía ser Spike. ¿Te alegra que estés en un cartel de Se Busca? Le preguntó Dusk a Spike, algo molesto. ¡Claro! Es como esos carteles del viejo oeste. O mejor aún, esos carteles del cómic que estoy leyendo, ya sabes, aquel del pony que quiere convertirse en el rey de los piratas, se llama. Respondió Spike alegremente, antes de ser interrumpido por Dusk. Ya basta. Respondió Dusk irritado. ¿Qué no lo entiendes? Esto significa que la ley nos busca por alguna razón. Podríamos ir a la cárcel. Pero, no hemos hecho nada malo, ¿o sí? Respondió simplemente Spike, encogiéndose de hombros. No hasta donde sabemos, pero de todas formas debemos averiguar por qué de pronto somos unos fugitivos. Terminó diciendo Dusk bastante alterado. En cuanto Dusk terminó de hablar, sus orejas se pusieron en estado de alerta y recuperó su compostura. Había un débil y extraño sonido en el aire. ¿Oyes eso? Preguntó Dusk a Spike. Sí. Dijo Spike entrecerrando los ojos y poniendo una garra tras su oreja para escuchar mejor. Es como un zumbido que se acerca. Efectivamente, Spike había descrito con precisión el sonido que Dusk estaba escuchando. Era un sonido que rápidamente parecía ir en aumento. Dusk solo atinó a darse vuelta al sentir que el sonido se aproximó velozmente por su espalda. En cuanto se dio la vuelta, algo venido del cielo chocó contra él y lo hizo dar muchas volteretas por el piso antes de detenerse con la espalda en el suelo y algo pesado sobre él. Te atrapé. Dijo la voz de una yegua que había chocado contra él y que ahora estaba acostada sobre él impidiendo que pudiera ponerse de pie. Dusk abrió con esfuerzo sus ojos al tiempo que escupía lo que parecía ser pelo, el cual obstaculizaba completamente su vista. ¿Es la melena de alguien? Pensó Dusk inseguro ya que nunca antes había visto una melena como esa, una melena con los colores del arco iris. Dusk estaba totalmente sometido, de espalda al suelo con una yegua sobre él. Una situación que si cualquier madre con su hijo hubiera visto, se escandalizaría por creer que era una escena no apta para potrillos, pero este no era el caso. En esta ocasión la yegua se encontraba sobre Dusk para inmovilizarlo y que no pudiera escapar. Jejeje. Llevaba 2 días buscándote, ya pensaba en darme por vencida, pero al fin te encontré.
dijo la yegua con un tono de voz algo masculino. En cuanto dijo estas palabras, la yegua levantó su cabeza y Dusk por fin se pudo quitar completamente el pelo de la cara y ver el rostro de su atacante. En efecto era una yegua, una Pegaso para ser exacto, tenía la piel color cian y ojos color rojo violeta, sin embargo su rasgo más llamativo era su melena, la cual tenía todos los colores del arco iris. La yegua solo levantó su cabeza, pero sus patas y cuerpo seguían haciendo presión para impedir que Dusk pudiera levantarse del suelo. Así pasaron unos segundos en que ambos se quedaron mirando fijamente hasta que la yegua puso una cara de desconcierto. «Tú eres el delincuente, ¿verdad?», preguntó la yegua. «¿Sí? Definitivamente debes ser tú», se respondió sola la yegua antes que Dusk pudiera abrir la boca. «Tienes el mismo color de piel y melena que describe el cartel, pero pensé que tendrías un aspecto más aterrador, como el del cartel, pero en cambio tienes la cara de un niño lindo, incluso pareces algo afeminado», terminó diciendo la yegua con una pequeña risa. Las palabras de la yegua fueron como un balde de agua fría para Dusk. ¿Afeminado? Ella lo había llamado afeminado. Pensó Dusk mientras seguía en shock. Él había luchado gran parte de su niñez contra lo que él mismo llamaba sus características menos masculinas, es decir, no muchos potros tenían la piel color lavanda, ni mechones morado y lila en sus melenas, inclusive su propia cutie mark no era del todo de su agrado, ya que Dusk siempre pensó que hubiera sido más genial si hubiera tenido alguna espada o algo que fuera más masculino acompañando a sus estrellas en su flanco. Por lo mismo, cuando era un potrillo, Dusk estaba ansioso por crecer y ser tan varonil como otros potros de su familia, cosa que con el paso del tiempo solo logró parcialmente, ya que si bien había crecido y sus rasgos de potro adulto se iban desarrollando más y más con el paso de los años, a comparación de otros potros de su edad, él aún tenía un ligero aire de niñez en su rostro, lo que muchas veces se confundía con rasgos femeninos, algo que por supuesto Dusk odiaba desde el fondo de su alma. Sin embargo esta vez no era odio lo que sentía, no, la situación era otra, que una yegua estuviera sobre él contacto piel con piel y lo llamara en su cara afeminado, era para hacer que cualquier potro se sintiera avergonzado. Para Dusk era casi como si hubiera estado en su noche de bodas y su prometida se hubiera reído de su pequeño Dusk, si sabes a lo que me refiero. Habían herido su orgullo masculino. Esto fue algo que hizo a Dusk caer lentamente en un limbo de vergüenza. «Oye tú, suelta a mi hermano», gritó Spike, corriendo hacia donde estaban Dusk y la yegua. «Oh, tú debes ser su secuaz», dijo la yegua, mirando de reojo a Spike. «¿Y qué se supone que eres? ¿Su iguana mascota o algo así?» Spike se congeló en el acto y una vena de furia apareció en su rostro. «¿Iguana? ¿A quién llamas iguana?» «Yo soy un dragón», respondió Spike furioso. «¿Un dragón? PFF. Sí, claro», se burló la yegua. El enojo de Spike iba en aumento, puesto que con cada palabra que soltaba la yegua, a Spike le parecía más y más irritante. Ahora estaba claro, él y Dusk podrían volverse amigos de ponillas con distintas personalidades, como Fluttershy o Applejack, pero jamás podrían ser amigos de una yegua como esta. «Bien. Tiempo de llevar a la iguana y a la linda niñita ante la justicia», dijo la yegua, volviendo a mirar a Dusk. Esto era la gota que rebalsó el vaso. Todo este tiempo que Spike y la yegua habían estado discutiendo, Dusk se había quedado inmóvil perdido en sus pensamientos y la vergüenza, pero ahora que la yegua lo volvía a llamar linda niñita, el enojo de Dusk finalmente apareció. Dusk miró molesto a la yegua, acto seguido se teletransportó para liberarse y aparecer al lado de la yegua. Este acto sorprendió a la yegua, que solo vio un destello, cayó al suelo y dejó de ver a su prisionero. «¿A quién llamas linda niñita?», dijo Dusk molesto al tiempo que la yegua miró a su lado y vio que Dusk se había teletransportado justo a su lado. «Mi nombre es Dusk Shine y soy un potro hecho y derecho». Dusk estaba molesto, por lo mismo decidió contraatacar a la yegua, obviamente no de forma física, sino con palabras, tal como ella lo había herido a él, por lo que dejó de lado sus modales de caballero y atacó donde sabría que a una yegua le dolería. «Y por cierto», continuó Dusk con una cara de soberbia, «es una pena que yo no pueda decir lo mismo de ti, es decir, una linda yegua. Jamás nadie podría decirte eso a ti.
Con tu actitud bruta y tu forma de hablar, es un milagro que no te confundan con un potro. Terminó diciendo Dusk muy enojado. Tras las palabras de Dusk, la yegua bajó débilmente su cabeza, haciendo imposible para Dusk o Spike ver su rostro. Oh, no. Creo que fui muy lejos, la hice llorar. Pero qué tonto de mi parte. ¿Cómo pude olvidar que después de todo, sigue siendo una frágil e inocente yegua? Pensó Dusk, luego de recuperar su estatus de caballero, tras ver la reacción de la yegua. Dusk escuchó unos pequeños ruidos que emitía la yegua, lo que asumió que era llanto, por lo que dio un paso al frente y se acercó a la yegua para reconfortarla y pedirle perdón. Ja 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 ja. Se rió fuertemente la yegua, levantando la cabeza y revelando que los ruidos que estaba emitiendo no eran de llanto, sino que se estaba aguantando la risa. Dusk se quedó estático, sin saber cómo reaccionar. ¿Y qué se supone que fue eso? ¿Un insulto? Ja ja ja. Se rió la yegua. A mí no me molesta ser como soy, de hecho me desagrada todo aquello de ser femenina y que me traten como a una dama. Y por lo demás tienes toda la razón, probablemente golpearía a alguien si se atreve a decirme linda, ja ja ja. Toda la reacción de la yegua tomó por sorpresa a Dusk, quien lentamente se comenzó a sonrojar al darse cuenta que su disparo le había salido por la culata y que ahora la yegua se burlaba aún más de él. Mientras la yegua se seguía riendo, Dusk decidió que lo mejor sería alejarse de aquella irritante yegua. TSK. Vámonos Spike. Dijo Dusk molesto, mirando a Spike y luego comenzando a caminar. Sin embargo Dusk no alcanzó a dar más de 2 pasos hasta que se topó de frente con la misma yegua, que de la nada había aparecido frente a él con una cara seria. Dusk de inmediato dio un paso hacia atrás sorprendido, luego miró hacia la cabeza de la yegua con cara de desconcierto. En un abrir y cerrar de ojos la yegua había aparecido frente a Dusk, si no fuera porque era evidente que no tenía un cuerno y no podía usar magia, hubiera jurado que se había teletransportado, la única explicación era que la Pegaso se había movido a una velocidad increíble. ¿A dónde crees que vas?, preguntó la yegua, que agitaba sus alas y se mantenía flotando a solo centímetros del suelo, con sus patas delanteras cruzadas y una cara de pocos amigos. No creas que porque me hiciste reír te puedes escapar, aún eres mi prisionero. ¿Prisioneros por qué? ¿Qué hicimos?, dijo Spike, que llegó a acompañar a Dusk a su lado y le había quitado las palabras de la boca a su hermano. No lo sé, ustedes deberían saberlo. Se encogió de hombros la Pegaso. Solo sé que Olavo Arn mandó a imprimir los carteles de unos peligrosos prisioneros que venían desde Canterlot y que se habían escapado hace 2 días en Ponyville. Olavo Arn. ¿Quién era el tal Olavo Arn que había mandado a imprimir carteles con sus rostros y que ahora los estaba buscando? El flujo de pensamientos de Dusk fue interrumpido por una súbita sospecha. Espera, ¿ese tal Olavo Arn trabaja en la estación de trenes?, preguntó Dusk. Sí, ¿por qué preguntas?, respondió la yegua de forma quisquillosa. Eso es. Debe ser el tipo que no encontró atados en el saco cuando llegamos a Ponyville, dijo Dusk mirando a Spike y luego a la yegua. Escucha, esto es todo un malentendido. La yegua lo quedó mirando por unos segundos, mientras entrecerraba los ojos. Su deber decía que debía de entregarlos ante la alcaldesa, pero también tenía curiosidad de saber más sobre estos sujetos, y saber por qué estaban en carteles de Se Busca, lo que a la yegua le parecía muy cool, así que decidió escucharlos, ya que después de todo no tenían dónde huir mientras ella los estuviera vigilando. Muy bien, te escucho, dijo finalmente la yegua. Solo no trates de distraerme para huir, te advierto que no tienes escapatoria, ¿ves esto?, dijo la yegua al momento que le enseñaba su flanco con su cutie mark. Dusk acercó su vista y la miró, era una nube con un rayo de color rojo, amarillo y azul. No por nada tengo un rayo como cutie mark, mi nombre es Rainbow Dash y soy la pony más veloz de Equestria. Así que no intentes nada. Terminó diciendo la yegua con orgullo. Dusk, que ya había recuperado su habitual caballerosidad, activó sus modales y decidió presentarse también. Un placer señorita Rainbow Dash, mi nombre es... Dusk fue interrumpido por la yegua, quien le puso fuertemente un casco en su boca para callarlo. No me vuelvas a llamar señorita, es molesto, dijo Rainbow Dash de mal humor. ¿Es en serio?,
Solo soy un caballero que tampoco femenina puedes llegar a ser. Pensó Dusk mientras de mala gana se quitaba el casco de la yegua de su boca y, también de mala gana, continuó presentándose, como lo dictaban los modales. Mi nombre es Dusk Shine. Continuó hablando Dusk, tratando de ocultar su molestia. Y él es mi compañero Spike. Sí, como sea, ahora dime por qué los están buscando. Dijo la yegua agitando su casco y mirando hacia otro lado, sin darle importancia a la presentación de Dusk. De verdad que es irritante. Pensó Dusk antes de inhalar para relajarse y poder empezar a relatar su historia. Aunque fuera vergonzoso, Dusk debería de admitir la verdad, pero decir la verdad no implicaba contar cada pequeño detalle, como el hecho que Dusk no tenía amigos, y que lo habían mandado obligado a hacer amigos en este pueblo. Fue así que Dusk comenzó a contar su historia, de cómo vivía en Canterlot estudiando magia, cómo había hecho enojar a su maestra, cómo a ella le gustaba jugar bromas pesadas, y en castigo lo había enviado en un saco hacia Ponyville, y de cómo Olavoard los había encontrado y había huido antes de explicarle toda la situación. Ja. Así que tu maestra te envió amordazado hasta Ponyville. Ja. Se rió la yegua mientras se imaginaba la situación. Esa es una broma que me gustaría hacer, supongo que podría llevarme bien con tu maestra, jaja. Entonces supongo que tienes el mismo sentido de humor retorcido que la princesa. Dijo de mala gana Spike, que aún se sentía molesto con la Pegaso. ¿La princesa? ¿Qué tiene que ver la princesa? Preguntó Rainbow Dash. Dusk miró molesto a Spike, que de inmediato sintió la mirada de su hermano y se dio cuenta que había metido la pata. Durante toda la historia Dusk deliberadamente había omitido decir quién era su maestra, ya que sabía que podría traer más problemas. Sin embargo, llegado a este punto a Dusk no le quedaba más opción que admitir quién era su maestra frente a Rainbow Dash. Mi maestra es la princesa Celestia, dijo tímidamente Dusk. Rainbow Dash se quedó mirándolo un segundo y luego miró hacia el lado molesta. Y yo que pensé que me estaban diciendo la verdad, dijo Rainbow Dash molesta. Es decir, pude creer todo eso que los mandaron en un saco amordazados como broma, pero que esperen que crea que la princesa Celestia haría algo así. ¿Qué tan tonta creen que soy? Dusk Shine sabía que esto podía pasar, ya le había pasado antes, cuando él decía que era el estudiante personal de la princesa Celestia, mucha gente lo ponía en duda, pero muchos otros sí le creían, pero cuando él contaba que la princesa le jugaba bromas y que era tan íntimo con Dusk, nadie le creía, ya que todos los ponies de Equestria tenían en un pedestal de cristal la figura de Celestia, magnánima, serena, poderosa, la brillante luz que los guiaba a todos. Nadie creía que tras esa imagen se encontraba la verdadera esencia de la princesa, a la que le gustaba que la tratasen como a cualquier otro pony, que adoraba los pasteles y que le gustaba jugar algunas bromas de vez en cuando. Es la verdad, dijo Dusk resignado, sabiendo que ahora no tendría más opción que ser apresado por Rainbow Dash. Espera. Tengo una prueba, dijo Spike repentinamente, captando la atención de ambos ponies. ¿Qué vas a hacer?, le preguntó en un susurro Dusk a Spike. No le irás a mostrar la carta con el decreto real, ¿verdad? Spike se paralizó, ya que eso era precisamente lo que pensaba mostrarle a Rainbow Dash. Ni lo pienses, dijo rápidamente Dusk. No quiero que los ponies sepan que estoy desterrado y desesperado en busca de amigos aquí en Ponyville. Y bien, ¿cuál es la prueba?, preguntó Rainbow Dash, que se impacientaba mientras Dusk le susurraba a Spike. Ya sé. Acabo de recordar que tengo una foto en el baúl. Eso será mucho mejor, dijo Spike en voz alta con alegría al darse cuenta de algo. Rainbow Dash no entendió a qué se refería Spike con el baúl, pero Dusk sí. El baúl era un pequeño cofre diseñado para que Spike pudiera traer cosas a voluntad con su fuego mágico, ya que normalmente su fuego mágico solo servía para enviar cartas entre Dusk y Celestia, pero gracias a este baúl, Spike podía traer otras cosas que no eran enviadas ni por Dusk ni por la princesa, como lo había hecho cuando Spike había invocado el pergamino con el decreto real en que la princesa le había cambiado el nombre a Dusk. Por lo demás, el baúl era bastante pequeño y solo cabían algunas pequeñas cosas, como pergaminos, cartas y fotos.
Con un eructo, Spike soltó un fuego verde del que salió una pequeña foto. Aquí, mira. Le indicó Spike a Rainbow Dash, extendiéndole la foto. En la foto aparecía la princesa Celestia, sonriendo junto a un joven Dusk Shine y al pequeño Spike. ¿Ves? ¿Cómo podríamos habernos sacado una foto así con la princesa si no la conociéramos? Le preguntó Spike a Rainbow Dash. A ella normalmente no le gusta posar para fotos, a menos que sea algo oficial. No lo sé, podría ser Photoshop. Dijo la yegua acercando su vista a la foto para ver que no fuera una foto truqueada. Que no es falsa. Dijo Spike que comenzaba a exasperarse. Rainbow Dash bajó la foto y comenzó a ver a los ojos tanto a Spike como a Dusk. Si tan solo estuviera su confiable amiga, ella sabría si están mintiendo o no. Pensó la yegua, que finalmente decidió seguir sus instintos, los cuales casi nunca le fallaban. Está bien, les creo. Dijo finalmente Rainbow Dash con un gran suspiro. ¿De verdad? Preguntó emocionado Dusk, ya que no quería pasar una noche en la cárcel por culpa de un malentendido. Sí, además de verdad no lucen para nada como delincuentes, es decir, he conocido potrillos con más mala actitud que ustedes. Dijo Rainbow Dash burlándose. Tanto Spike como Dusk se molestaron con el comentario, pero decidieron no decir nada, ya que por poco se habían salvado de quedar como criminales. Por cierto, ¿quién fue el que gritó como niña antes que yo llegara? Apuesto a que fuiste tú, ¿eh? Niño bonito. Preguntó la Pegaso, apuntando a Dusk. Por supuesto que no fui yo. Fueron aquellas tres que están desmaya. Gritó Dusk sin pensar antes de detenerse y darse cuenta que había metido la pata. Rainbow Dash miró hacia donde apuntó Dusk y vio a las tres yeguas que se habían desmayado en cuanto habían visto a Dusk. Ahora todo estaba perdido. Pensó Dusk, definitivamente esta vez Rainbow Dash no les creería que se desmayaron sin que Dusk les hiciera nada. Ah. ¿Con qué fueron esas tres? Dijo Rainbow Dash sin darle importancia. Ellas siempre hacen un escándalo por todo. Los músculos de Dusk, que se habían puesto tensos en cuanto Rainbow Dash había mirado a las yeguas desmayadas, lentamente se fueron relajando al darse cuenta que al parecer para aquellas yeguas con flores como Cutie Marks, desmayarse era una costumbre. Oye. Habló nuevamente Rainbow Dash con una mirada curiosa, captando la atención de Dusk. Así que a la princesa le gusta jugar bromas pesadas. Sí, pero solo a veces. Dijo dubitativamente Dusk, que no quería que Rainbow Dash pensara que la princesa era una loca por las bromas, y omitiendo también el hecho que la mayoría de las veces las usaba como castigo contra Dusk. Rainbow Dash se quedó mirando a la nada por unos segundos, mientras una sonrisa siniestra se iba formando en sus labios. Ahora Dusk estaba seguro, esta yegua estaba loca, y lo más importante, estaba seguro que jamás podría llegar a